Pacers select Ben Simmons from Melbourne, Australia, and Louisiana State University. Confident within himself. Simmons, they cleared out for him. Tapping his way in. Spins on Gallinari. Gives it up. Oh, it's right. You can't have a guy on the court who's afraid to shoot the basketball. The difference between him and his soft partner is he can take criticism without being a crybaby. Ser jugador profesional de baloncesto es algo para lo que no todo el mundo está preparado, y ser un jugador de baloncesto que juega en la NBA es algo que se reduce a un grupo muy selecto de personas. Destacar al nivel de una superestrella en la mejor y más mediática liga del mundo requiere de tener un gran físico, una salud mental fuerte, un talento privilegiado y una ética de trabajo de hierro. Si juntas todo esto, consigues jugadores como Kobe, LeBron James o Michael Jordan. Pero si alguna de estas cosas falla, no tiene por qué ser un problema enorme, ya que jugadores como Shaq no tenían una gran ética de trabajo y aún así dominaron la liga a su antojo, y jugadores como Steve Nash no tenían un físico privilegiado, pero eso no le impidió ser MVP y uno de los mejores bases en la historia del deporte. El problema llega cuando varias de estas cosas comienzan a fallar y pasas de ser un jugador único a uno mediocre. A grandes rasgos, este es el caso de Ben Simmons, pero comencemos esta historia desde el principio. Ben Simmons fue formado en la Universidad Estatal de Luisiana, donde le bastó una sola temporada en el baloncesto universitario para darse a conocer al mundo. Simmons levantó una expectación brutal al ser el jugador más dominante que se presentaba al draft del 2016, y tras promediar unos números absurdos en Luisiana, no había duda alguna de que Filadelfia usaría su pick número 1 del draft para seleccionarle. De esta forma, Simmons llegaba a los 76ers, un escenario ideal para él. El equipo tenía a varios tiradores de buen nivel en su roster, por lo que la principal debilidad del jugador se vería cubierta, y Simmons podría centrarse en mejorar otros aspectos de su juego, como la organización o llegar a un nivel excelso en la pintura. Brett Brown, el entrenador por ese entonces de los Sixers, trató a Simmons como una superestrella desde el primer momento que puso un pie en el vestuario, ya que es cierto que Simmons tenía una personalidad complicada de manejar y sobre todo necesitaba que el balón pasase por él la mayor parte del tiempo. Nuestro protagonista no debutó hasta el año siguiente de ser seleccionado por culpa de una lesión en su pie derecho, que lo mantuvo un año alejado de la cancha, pero después de ver las actuaciones que tuvo en su temporada rookie, se puede decir que valió la pena cada segundo que tuvieron que esperar los fans de los Sixers para verle debutar. El base de Filadelfia promedió 16 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias por encuentro, rozando de esta manera el triple doble, y dejó actuaciones colosales como un partido frente a los Cavs de LeBron James, en el que dejó 27 puntos, 15 rebotes y 13 asistencias, además de varios triples dobles. Sobre todo, al final de la temporada, todo esto le sirvió para ser nombrado como el mejor novato del año. Y el equipo quedó tercero en su conferencia, aunque en los playoffs cayeron rápidamente frente a los Boston Celtics, contra los que no pudieron competir. Aún así, toda la hinchada de los 76ers estaba muy ilusionada, ya que si Ben seguía a este nivel acompañado de un Embiid que ya era All-Star, era cuestión de tiempo que comenzasen a entrar en conversaciones por ganar el anillo de la NBA. La temporada 2019 siguió siendo muy buena para Simmons, logró su primera participación en el Juego de las Estrellas y siguió teniendo muy buenos números, ya que con su agresividad y su gran físico nadie era capaz de pararlo. Los Sixers quedaron terceros de conferencia por segundo año consecutivo y esta vez eran candidatos más serios a competir en su conferencia. Pasaron la primera ronda sin apenas problemas frente a los Nets y compitieron hasta el final contra los Raptors campeones, pero en el Game 7, Kawhi Leonard decidió hacer esto. Siakam back in. You got to be aware of the inbounder here if you're Philly. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger?
Esta eliminación en los playoffs marcó un antes y un después para la franquicia de Filadelfia, ya que despidieron a su entrenador para contratar a Doc Rivers, y desde este momento comenzó el declive de Ben Simmons. Los esquemas del nuevo entrenador ya no estaban pensados para favorecer al base, sino que se centraban en Joel Embiid, y si bien es cierto que el bajón en su rendimiento no fue inmediato, ya que siguió teniendo buenas actuaciones y participando en el All-Star, Simmons no tenía bien amueblada su cabeza. Como ya he dicho antes, el jugador tenía una personalidad complicada y necesitaba ser la pieza angular de los equipos en los que estaba, por lo que esta situación no tuvo que sentarle nada bien. Además, hay que hablar de un problema que llevaba arrastrando desde los comienzos de su carrera, y ese problema era su mal tiro exterior. Las canastas de Simmons estaban centradas en la pintura, ya que apenas tiraba desde la media distancia o más allá de la línea de 3, además de que si lo hacía, acababa teniendo porcentajes de acierto ridículamente bajos, aunque en un principio se esperaba que terminase mejorando y se convirtiese en un jugador mucho mejor de lo que ya era, pero todo lo contrario. Las críticas sobre su juego y su falta de acierto en el tiro, sumado al contrato máximo que firmó con los 76ers, hicieron que todo el mundo tuviese puesta la lupa sobre él, y a la mínima que cuajaba una mala actuación, las redes sociales explotaban contra él. Y no solo eso, ya que jugadores como Charles Barkley o Shaquille O'Neal le daban cera continuamente en los medios de comunicación. Todo esto hizo que la figura alrededor del nombre de Ben Simmons fuese un meme, y que ya prácticamente nadie lo respetase. De esta forma llegamos al punto más bajo de su carrera. En el séptimo partido de los playoffs frente a los Atlanta Hawks, Simmons decidió dar un pase a su compañero en vez de hacer una bandeja completamente solo. Reflejando así la falta de confianza que estaba atravesando. Evidentemente, este suceso hizo que la crítica fuese aún mayor y los medios y las redes sociales se ensañaron con él. Después de esto llegamos a la siguiente temporada, en la que Simmons, tras desaparecer durante todo el verano, se presentó un día en los entrenamientos con una actitud muy pasota y desanimada que lo hizo ser muy criticado, y terminó forzando su traspaso en un intercambio en el que James Harden llegaba a los Sixers y Ben Simmons a los Brooklyn Nets. Era el momento de hacer borrón y cuenta nueva. A pesar de todo, Simmons seguía siendo un jugador muy joven y que acababa de ser All-Star, y que también había logrado formar parte de los quintetos All-NBA, pero en la franquicia neoyorquina las cosas no salieron nada bien. El base comenzó a tener muchos problemas de lesiones, sobre todo en su espalda, donde le detectaron una hernia discal y donde posteriormente sufrió un pinzamiento en un nervio de la parte baja de su espalda, pero cuando estaba sano y disponía de minutos en pista, no lograba mostrar un buen nivel, además de que se siguió viendo una falta de confianza clara y no pudo competir en Brooklyn, ya que después del traspaso de Kevin Durant, la franquicia se volvió en un equipo bastante mediocre. En toda su etapa en los Nets, las críticas no cesaron y los memes se multiplicaron, debido a la gran cantidad de fallos clamorosos que protagonizó. Actualmente no parece que Simmons pueda remontar la situación, ya que este pasado verano los Nets decidieron cortar su contrato y actualmente Simmons es jugador de los Clippers, cobrando un sueldo mínimo de veterano y teniendo un rol totalmente residual.